Tal? Buen día, mi nombre es Claudia Robledo, soy psicóloga y actualmente soy estudiante de la maestría de Psicología Transpersonal. El día de hoy vamos a hablar de la muerte y el proceso psicodélico, pero sería bastante importante primero considerar el concepto de la muerte desde dos puntos de vista, desde la parte occidental y desde la parte oriental. Y bueno, principalmente la muerte, pues es un tema que no está culturalmente bien visto hablar. Es un tema que tiende a ser como callado, ocultado, y pues nos damos cuenta que la muerte la conocemos a través de la muerte de otros. Bien, como les comentaba, vamos a revisar la concepción desde la parte oriental y occidental. Desde la parte oriental, bueno, nos damos cuenta que la muerte se ve como un proceso de liberación y que se tiene la creencia de la reencarnación, por lo que dentro de la religión budista es la muerte conocida como un proceso hacia o un proceso de transición hacia un renacimiento, es decir, la vida no concluye aquí, concluye de la forma en la que la conocemos, pero no como tal, y dentro de las creencias más bien desde el occidente, pues se tiene como más temor a la pérdida, a la muerte como tal, y se tiene la creencia desde la parte de la religión católica en la resurrección, ¿no? En donde únicamente conocemos el caso de Jesús, pero desde esta creencia, pues todos los creyentes católicos tienen la convicción de que en el momento de su muerte y posteriormente llegarán a una resurrección. Dentro de la concepción de la muerte, bueno, es más reconocido en la parte occidental la creación de los rituales o los cultos que se hacen después de la pérdida de un ser querido. Y bueno, nos damos cuenta que, como lo comentábamos, la muerte solamente la conocemos cuando alguien más muere, pero es un tema que a pesar de que no se habla, que no se conoce o no se dialoga de manera como muy frecuente hasta la muerte de alguien, pues de manera directa siempre estamos en contacto con ella, ¿no? Todos los que estamos vivos en algún momento vamos a morir. Y bueno, esto nos lleva a pensar la relación que existe entre la conciencia y la muerte como elementos indisociables, es decir, tener una conciencia de finitud y quizá el hecho de saber que en algún momento llegará ese final, pues es como más común escucharlo cuando al paso del tiempo, ¿no? O en determinado momento de nuestra edad, sobre todo en la edad adulta, es cuando se es como más consciente de esta parte. Y bueno, nos damos cuenta, como lo comentábamos, que a la par del crecimiento y el tiempo, el envejecimiento, la edad adulta es la que determina como con mayor frecuencia que va a ocurrir la muerte. Pero también es importante considerar que hay otras variables que pueden indicar o que pueden darnos a conocer o ser más conscientes de que llegará un día nuestra muerte. Y en ese sentido es que vamos a abordar de manera muy breve a qué se refiere la terapia psiquedélica como modelo curativo, ¿no? En caso específico, bueno, vamos a abordar el caso de un paciente con una enfermedad crónica y cómo, de qué manera pudiera impactar en él esta terapia, sobre todo no en la parte física, sino también en lo emocional, que en muchas de las ocasiones las personas se ven afectadas en esa parte cuando ven el deterioro físico. Y bueno, valdría mucho la pena y que nos demos la oportunidad de conocer qué es la terapia psiquedélica como proceso o como modelo curativo. Pues bien, tiene sus bases en la psicología transpersonal y es una herramienta que se ha utilizado ya años atrás y la psicoterapia tiene como acompañante o es asistida mediante el LSD, la psilocibina y MDMA. Ok. Dentro de la terapia psicodélica se pretende, o más bien el objetivo de esta terapia, es trabajar con los estados no ordinarios de conciencia.
lo cual va a permitir en los pacientes una percepción incrementada y sensorial del mundo, es decir, va a haber una modificación desde la parte inconsciente en cuestión a la concepción o a la percepción que existe del mundo. Y bueno, las características principales que tiene la terapia psicodélica y como tal sus características generales, básicamente la principal es pues el uso del LSD en altas dosis, lo que va a generar en el paciente un sentimiento de unidad, trascendencia del tiempo y espacio, un afecto positivo y fuerte, la sensación de realidad y objetividad de la experiencia, sacralidad, inefabilidad, sensación paradójica, fugacidad, cambios positivos en la actitud y comportamiento y pues obviamente revelar la conciencia. Es decir, el paciente va a tener la posibilidad de estar más en contacto con él y de ser más consciente de esas cosas que a lo mejor en un momento dado él no podía distinguir. Y bueno, desde los estudios que se han realizado por sus pioneros, que es Grove, se ha tenido ya una demostración que el uso del LSD ha tenido un gran impacto en los pacientes con enfermedades terminales y que ese alivio que han tenido estos pacientes no solamente ha sido desde la parte física, ¿no? Que es como lo más impresionante, sino llega también a impactar desde la parte emocional, promoviendo en estos pacientes un cambio de la actitud o la concepción que tienen ante la muerte y sobre todo pues la de ellos, ¿no? Que es de cierta forma una ansiedad muy grande la que se genera al padecer alguna enfermedad y que los pacientes vayan viendo poco a poco pues el deterioro. Por ese motivo es que vamos a plantear una propuesta sobre cómo podemos intervenir en un paciente, no solamente con una enfermedad terminal, sino más bien una enfermedad crónica, en donde nos damos cuenta que también los pacientes llegan a verse afectados de manera tal que repercute en diferentes áreas de su vida. Bien, el paciente que vamos a presentar en este caso es un paciente masculino de 28 años de edad, quien desde su nacimiento fue diagnosticado con una enfermedad congénita llamada síndrome cardiofasiocutáneo, perdón, en donde el principal daño está en su corazón, pero se ha notado una considerable disminución de sus capacidades y habilidades por el deterioro de la enfermedad que se ha ido atenuando conforme han pasado los años. Bien, sus padecimientos, como comentábamos, se han ido incrementando también. Uno de los impactos más grandes que ha tenido en su salud, pues, es el decremento en su capacidad motriz, es decir, él ya poco a poco disminuye la movilidad, la mayor parte de su día se la pasa en cama, come muy poco y debido a una lesión también que tiene en uno de sus pies, pues le imposibilita la movilidad, por lo cual tiene que estar la mayor parte de su tiempo en cama o trasladarse mediante la silla de ruedas. Y bueno, dentro de sus actividades o su historia, él, el joven, la mayor parte de su tiempo está solo en casa y porque papá y mamá salen a trabajar y él es 100% responsable, es 100% responsable de sus papás. Entonces, prácticamente él se queda solo y nos damos cuenta que esto también deteriora de manera considerable su salud emocional. Él actualmente no se encuentra en tratamiento psicoterapéutico, pero en su infancia y adolescencia recibió atención psicológica. Y bueno, dentro de la intervención que proponemos mediante la terapia psiquedélica, pues conforme a los resultados y que se han obtenido ya con pacientes con enfermedades terminales o como lo refería la lámina anterior, moribundos, se considera que sería una herramienta de bastante utilidad para este paciente, ¿no? Porque nos damos cuenta que eso permitiría no tanto su alivio físico, sino también desde la parte emocional que de manera directa se ve también perjudicada. Sí, de la misma manera, pues se considera que sería un paciente candidato para la terapia psicodélica, ya que desde su set, es decir, su actitud ante el tratamiento y ante como su proceso como tal de salud,
está con la disposición de experimentar o de tener a su alcance otras herramientas que le permitan estar mejor, sobre todo también desde su sistema en el que se encuentra, pues sus papás, que son sus directos responsables, pues tendrían también afinidad para que se llevara a cabo el tratamiento y se considera que desde el hecho de su disposición pudiéramos tener grandes avances en este paciente. También se puede inferir que la vida del paciente en mención tendría mejoras y evolución bastante considerable, cambiaría su percepción que tiene ante la muerte y disminuiría de manera considerable la ansiedad que tiene al enfrentarse poco a poco a una marcada dificultad para